jurisprudencia de la Corte, donde dice que el juzgador en el auto de vinculación a proceso no está obligado a realizar algún determinado metodología de análisis, solamente debe de hacer una adecuación primigenia entre el hecho y el tipo penal, y si es necesario analizar algunos otros elementos podría hacerlos, pero que no es obligación una metodología en concreto. Así es. Si tú revisas el 316 dice nada más eso en su fracción tercera, pero ¿qué crees, corazón? Revisa la fracción cuarta. Cuando mi amigo Juanito les dice que no se actualice una causa excluyente del delito, aparte de las extintivas, fíjate, Pineda, que no se actualice una causa excluyente del delito. Empieza con un negativo, Mineco, no se te olvide. ¿Cuáles son las causas excluyentes del delito que conoces? La ausencia de conducta, la atipicidad, las causas de justificación y las causas de inculpabilidad. Pero si estos son los elementos negativos que tuviste en tercer semestre de la licenciatura en teoría del delito, ve cómo el 316 en su inicio dice que no se actualice. Por tanto, el no, ¿qué es, Pineda? Pues es un negativo. Y si las excluyentes del delito son negativo, en lenguaje formal, negativo y negativo, ¿qué te da? Positivo. Es decir, que no se actualice una ausencia de conducta. Si no hay ausencia de conducta, ¿qué hay? Conducta. Si no hay una causa de atipicidad, ¿qué hay, José Luis? Tipicidad. Si no hay una causa de justificación, ¿qué hay? Antijuricidad. Y si no hay una causa de inculpabilidad, ¿qué hay? Culpabilidad. Luego entonces, Gerardo, ¿qué es el hecho delictivo? Conducta típica, antijurídica y culpable. Incluso, todavía para que lo sigas viendo, y nada más es para que veamos la relación de nuestro diplomado, de nuestras sesiones, con lo que tendremos que ir viendo con el código. Cuando mi amigo Juanito les empezó a hablar hace algún tiempo de la sentencia, dice que toda sentencia condenatoria, 406, penúltimo, último párrafo, y 408, hace referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal del que se trate, precisando si fue consumado o tentado, las formas de autoría o participación y su naturaleza dolosa o culposa. Ve cómo ese es el penúltimo párrafo, Mirico. ¿Y por qué te digo que quiero que lo veas? Porque después el último dice: en toda sentencia condenatoria el juzgador argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por una causa de atipicidad. Otra vez empieza con no y atipicidad, de justificación y de inculpabilidad. Fíjate, Mineco, recuerdo que en aquellos estudios que te mencionaron hace un momento, que tampoco crean que los estudié por gran cosa, les platico rápidamente para que vean lo que es la necesidad. Yo egresé de una universidad cuyo perfil de profesionista es esencialmente derecho corporativo y dirigido a la empresa. Pero yo siempre quise ser juez penal, Pineda. Cuando terminé, me titulé, ¿qué crees que me di cuenta? Que no tenía la capacidad ni las herramientas necesarias para ser juez penal. Por eso vas a escuchar que me puse a estudiar tantas maestrías, porque lo que no me da la universidad como preparación, lo tuve que estudiar por separado para prepararme para ser juez. Por eso no crean que, ay, el malagón, qué estudiosito, ¿no? Pues uno se da cuenta de las idioteces que comete en la preparatoria, pero se da cuenta cuando termina la universidad, porque cuando te quieres dedicar a una materia, de repente te das cuenta que sé mucho mercantil, sé mucho fiscal, sé mucha contabilidad, pero no sé nada de criminalística, de documentoscopía ni nada, y eso es lo que me quería dedicar desde chiquito. ¿Qué significa, Mineco? Que me equivoqué de universidad, me hubiera metido otra después de salir de la prepa. Pero miren, ¿qué quieren? Yo estaba en una escuela militar y de repente me dicen, váyase para allá, ya están sus documentos, pues yo obedecí orden, ¿no? Ya después de 5 años me di cuenta que estaban mal las órdenes, pero no tuvieron la culpa ellos, la tuve yo por no haberme fijado. Entonces ya entenderán por qué seguía estudiando, porque quería ser juez penal desde los 8. Entonces, fíjense. A ver, doctor, continúe. Fíjate, Mineco, que me acuerdo de 1925 a 1993 y de 1999 a 2008, la conducta se analizaba por elementos objetivos, subjetivos y normativos. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Y de 1993 a 1999, ¿cómo se analizaba, Mineco? Por elementos del tipo, se hablaba del tipo penal. Y esas dos formas de análisis me dijeron en las respectivas reformas, Mineco, que eran incompatibles. O que se analizaba por objetivos, subjetivos o normativos, o por elementos del tipo. Y en la reforma de 2008, Juanito, ¿qué crees que me dijeron?
que nadie le entendió esa forma de análisis, por eso tenía que desaparecer para dar paso al hecho que la ley señala como delito. Y en el Código Nacional, cuando sale, las dos formas que me dijeron los legisladores que eran incompatibles, Pineda, las tienen en la conducta, porque así se analizaba la conducta. Fíjate en sentencia, el primer elemento es la conducta. Párrafo siguiente, José Luis, el último del 406. No, que no se actualice alguna causa de tipicidad. No atipicidad, tipicidad. No causa de justificación, antijuricidad. No causa de inculpabilidad, culpabilidad. ¿Qué tienes ahí, Minico? Conducta típica, antijurídica y culpable. Y a eso se llama, Pineda, delito, Gerardo. Ahora chécate el 408, José Luis Zamora. ¿Por qué, doctor? Porque el 408 dice que antes de proceder a la individualización de la sanción y la reparación del daño, que tiene que estar satisfecho, Pineda, la responsabilidad penal, doctor, lo dice clarito. Júntalos, delito, responsabilidad y pena. ¿No se acuerdan que esas tres teorías las vieron en teoría del delito en el tercer semestre de la licenciatura? ¿Te acuerdas, Pineda, que viste teoría del delito y veas delito? ¿Viste teoría de la responsabilidad? Y hasta el final, y eso sí llegaste, porque ves que luego no alcanzaba el semestre, pues sí, doctor, la teoría de la pena. Me están diciendo, señores, que ustedes conocen más del nuevo sistema de justicia penal de lo que creen. Sé que me van a decir, doctor, pero eso no lo había escuchado. Sigamos pues solamente para dar muestra de nuestro diplomado y su importancia. El artículo 348, José Luis, hace referencia a que en la etapa de juicio se analizan las cuestiones esenciales del proceso. Si hay cuestiones esenciales, y así lo dice el 348, mi bellísima Ileana, gusto en verte otra vez, corazón, entonces, ¿qué hay? Cuestiones no esenciales, doctor. ¿Cuáles son las cuestiones no esenciales? Dice Ileana, la punibilidad, doctor. Si usted revisa el artículo 401, después de las tres fracciones que contiene, sí, Julia, ahí dice literal, doctor, que solamente habrá un fallo condenatorio, y de este fallo condenatorio, solamente si este se da, ¿qué va a haber, Ileana? Una audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, porque si el fallo es absolutorio, no hay esta audiencia. Luego entonces, tanto mi amiga Ileana como Julia, como mi amigo Carlos Ignacio, el buen Eliseo, les dirían, es que Gerardo, ¿sabes cuáles son las cuestiones esenciales del proceso? ¿Cuál, Julia? El delito y la responsabilidad. Si hay delito y responsabilidad, el fallo es condenatorio. Si el fallo es condenatorio, su consecuencia es la punibilidad, la teoría de la pena, la individualización de sanción y reparación del daño, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, doctor. Otra vez es nuestra teoría del delito para tal efecto. Ahora, doctor, solamente para que lo siga viendo y veamos la importancia, para que vea que todo el código nos lo va a estar repitiendo. Dime, mi amigo Luis Quirino, ¿por qué nos dices eso? Igual que Enrique y que Silvia. Gerardo, es que es muy sencillo. ¿Desde qué momento el Ministerio Público cimenta en definitiva su acusación? Pues Luis, como tú bien lo sabes, en el escrito de acusación, cuando presenta la acusación que da paso a la intermedia, se presenta el escrito de acusación. ¿Y qué estructura tiene el escrito de acusación del Ministerio Público? Bueno, si lo ves de la fracción tercera a la 11, te va a hablar de delito, responsabilidad y pena. Y dice Enrique, por supuesto, doctor, si usted revisa la fracción octava, novena, décima y 11, es toda la teoría de la pena. Fíjese lo que dice el 335, el monto de la reparación del daño, la pena aplicable que está solicitando, los medios de prueba para la individualización y en su caso el decomiso. Usted, si eso lo llevara a una sentencia, ¿dónde lo analizaría? Pues en la pena, Enrique. Eso se analizaría en la pena. Luego entonces, ¿qué analiza usted en la responsabilidad penal? No te entiendo, Enrique, ¿cómo que se analiza? Pues si el sujeto realizó o no el acto, ¿no? ¿Y cómo puede realizar un sujeto un acto? Pues lo puede hacer de manera dolosa o culposa. Y si hablas de manera dolosa o culposa, Gerardo, ¿de qué estás hablando? Pues de las formas de autoría y participación también. O sea, lo puede realizar como autor, partícipe, doloso o culposo. Y de las formas de autoría y participación, ¿cuál es la única que admite su formulación culposa? La autoría material, Quirino. Es nada más culposa es la autoría material, porque como bien sabes, no hay coautoría culposa.